Vamos a predicar la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 41. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Me encontró? Génesis capítulo 41. Amén. Amén. Le daremos lectura del versículo 15. Adelante. 14. Amén. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus extrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, y no hay quien me lo interprete. Amén. Dios añada bendición a nuestra vida a través de esta palabra. Tome asiento, amén. Ya sea orado por el predicador. Amén. Y puede colocar música instrumental. Amén. Bueno, todos conocemos la vida, la historia de José. Más de alguna vez la hemos leído o la hemos visto ahí de repente en la tele. Hay una serie de repente que dan sobre José, lo colocan bonito, hermoso a José. Amén. Pero sea como sea, todos conocemos en parte la vida de José, que fue un muchacho hijo de Jacob junto con su amada Raquel, y que fue muy amado de su padre y muy privilegiado también por él. Y el padre le dio funciones a él sobre sus hermanos. Y esto provocó envidia, y esto provocó cosas en sus hermanos a tal punto que en algún momento urdieron un plan malévolo. Lo querían matar, literalmente lo querían matar. Pero Rubén, el mayor de los hermanos, se opuso a aquello. Hizo un plan distinto que no fue matarlo, pero sí venderlo. Lo metieron a un pozo, ¿cierto? Hasta que pasaron unos mercenarios y lo vendieron. Y su túnica, esa túnica hermosa que él tenía, que le había hecho su padre especialmente para él, la rasgaron y mataron un animal del rebaño y ensangrentaron la túnica para hacerle creer al papá de que había tenido un accidente, que vino un lobo, un león, no me recuerdo qué es lo que era, pero un animal depredador, y él por salvar a la oveja lo mató y se lo comió el devorador. Entonces fue vendido José y fue llevado por los mercenarios a Egipto. En Egipto lo hicieron esclavo.
y lo compró un principal de Egipto llamado Potifar. Este hombre lo llevó a su casa y cayó en gracia a Potifar a tal punto que lo puso por sobre todos los siervos en su casa como administrador de todas las cosas y los bienes que él tenía. Lo único que no podía tocar él era la mujer de Potifar. ¿Quién fue una mujer que lo quiso seducir? Pero José se mantuvo firme, porque dice la palabra del Señor aquí mismo en Génesis 35, en un versículo, que José no quiso. Cosa que a nosotros nos cuesta muchas veces, cuando viene el tentador, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, negarnos al pecado, porque nuestra humanidad lamentablemente es débil. Sin embargo, José se mantuvo firme, y a pesar de su fidelidad a Dios, cualquiera diría, yo si hago las cosas bien, si yo me mantengo bien, si yo hago las cosas correctas, si yo, sirvo al Señor, voy a la iglesia, ofrendo, estoy en la oración, estoy en los ayunos, voy a la predicación, me porto bien, hago todas las tareas, me lavo los dientes, no sé, a cosas que uno puede destacar como buenas, ¿por qué me podría ir mal? Y mucha gente viene a la iglesia porque piensa que haciendo las cosas humanamente bien, no le puede ir mal. Ahora, claramente hay una promesa universal que el Señor entrega, que lo que uno siembra eso cosecha. El tema es que nosotros no sabemos el tiempo de la cosecha. Porque a veces queremos sembrar hoy día y cosechar mañana, y todo tiene su proceso. Todo tiene que vivir su proceso. Y dice el apóstol Pablo, y también el Señor Jesucristo, dice que si la semilla no cae a la tierra y muere, no da fruto. Porque toda semilla tiene que morir primero para que después salga el fruto. Pero por eso cuando Jesucristo siembra su vida y muere en el madero de la cruz, estuvo 3 días, ¿cierto?, en la tierra, y eso provocó cosechar algo extraordinario, vida eterna para nosotros. Entonces José, a pesar de que hacía las cosas bien, a pesar que se mantenía, a pesar de que él era un buen muchacho, un buen joven, a tal punto, como le digo, que Potifar lo puso a cargo de toda su casa, confiaba a tal punto que le entregó prácticamente la llave de su casa y haz lo que quiera, y él confiaba en José. Pero no contaba con que la mujer de Potifar, iba a hacer tal fechoría, lo acusó de que lo que quiso violar. Entonces, dicen los estudios, los eruditos, dicen que Potifar amaba tanto a José porque una acusación de este nivel a un esclavo, porque si bien es cierto estaba sobre la casa, pero José seguía siendo un esclavo. Y según la tradición, una acusación de esta índole, José tendría que haber sido muerto. Entonces le fue a consultar a los ancianos Potifar, porque no le cabía en la cabeza, no le cabía en la mente a José a Potifar, que José tratase de abusar de su esposa, conociendo a José. Entonces que los ancianos le pidieron la ropa de José, porque dice la historia que la mujer tomó a José y él dejó su ropa y salió huyendo desnudo. Entonces llevaron la ropa a los ancianos, y los ancianos vieron cómo se rasgó la ropa. Si se rasgó de una manera, es que la mujer salió arrancando y le quitó la ropa arrancando. Si se rasgó de otra manera, al contrario, es que José salió arrancando y la mujer le tiró la ropa. Entonces encontraron de que José huyó y arrancó. Entonces la justicia que Potifar podía a lo mejor hacer era no matarlo, pero sí tuvo que enviarlo a la cárcel para no desacreditar a su propia mujer. Entonces uno imagina muchas veces que haciendo las cosas bien, nos tiene que ir bien en la vida. Y encontramos a José que le fue peor. Pero en el momento, en el tiempo de él, en el tiempo de nosotros, porque insisto, nosotros vivimos un tiempo distinto al tiempo del Señor. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre hace las cosas a tiempo. Él no se atrasa ni se adelanta.
Él no se equivoca, el Señor no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de la humanidad. Todo está planeado por Él, y aunque el mundo esté consternado hoy en día, aunque haya mucha incertidumbre, aunque hayan tantas cosas a través de la televisión, de la radio, de las noticias, podemos ver, y a lo mejor llegamos a desesperar porque no vemos que haya alguna solución pronta, pero nosotros debemos estar tranquilos porque Dios sigue sentado en su trono. Amén. Que no funciona a nuestra manera no quiere decir que esté malo. Que no marche a nuestro gusto no quiere decir de que estemos fallando. O sea, debemos permanecer como lo hizo José. Lo mandaron a la cárcel. Y él no renegó a Dios. Entonces, hay una parte de la palabra, no me recuerdo bien, cuando dice, si el hombre, parafraseando un poco, si el hombre se salvase por sus propios medios, solamente José, Job y Daniel se salvarían. Porque a pesar, usted conoce la historia de Job. Job, a pesar de todo lo que vivió, todo lo que padeció, todo lo que le quitaron, todo lo que el enemigo urdió, todo ese plan, mire, si Job hubiese sabido la conversación que tuvo Dios con Satanás en el cielo, Job hubiese dicho, pero oiga Dios, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo me pone a tal situación si yo te he servido toda mi vida? Jamás he extendido mi mano en contra del pobre. Al contrario, yo le he dado al pobre extendido, ¿cierto? Y abrigado al que está desfallecido. Y puras cosas buenas, Job. Si Job hubiese escuchado esa conversación que tuvo Dios con Satanás, Job no hubiese resistido. Entonces debemos entender de que Dios ha planeado, ha conversado cosas sobre nosotros. Que nosotros, gloria a Dios que no la hemos escuchado, porque si la escuchásemos, tal vez desfalleceríamos. No estaríamos en este lugar. Pero una cosa sé de que Dios, así como apostó por Job, apuesta por nosotros. Amén. Él ha puesto sus fichas por nosotros. Él ha dicho, va a resistir. Él se va a permanecer, ella va a permanecer. A pesar de, por eso que nosotros no podemos defraudar a Dios. Esta es la historia que Policarpo, un obispo de la iglesia primitiva, le dijeron que renegara contra Dios. 86 años he servido a este Dios y Él jamás me ha fallado. ¿Por qué he de renegarle a Él? Ahora, nos falla el hombre, nos falla el dinero, nos falla el trabajo, nos falla el sueldo, nos fallan los amigos, nos fallan los más íntimos. Falla el amigo, falla el padre, falla la madre, fallan los hijos, fallamos todos. Pero el que no falla es Dios. Él permanece fiel. Entonces tal vez nosotros podemos molestarnos, enojarnos con Él, pero con Dios, cuando Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, y es más, Él sigue creyendo de que nosotros podemos lograrlo. Amén, Señor. Entonces, la vida de José nos puede mostrar una riqueza extraordinaria de fe, de fidelidad, de convicciones, de certeza, que necesitamos nosotros aplicarla a nuestra vida, que necesitamos nosotros entenderla y llevarla a la práctica, como oraba nuestro hermano Julián. No ser simplemente oidores, no solamente tener la información, no solamente ser conocedores de esto. Porque, ¿cuál es la gracia cuando dice el Señor Jesucristo? Aquí compararé a un hombre sabio. ¿A quién lo compararé? A uno que vino y construyó su casa sobre la roca. Ahora, ¿cuál es la gracia de construir la casa sobre la roca? No era comodidad, no era tener una casa cómoda,
Tal vez la casa que se construyó sobre la arena era mucho más grande, mucho más amplia, tenía mejor vista al mar, tenía, no sé, mejor techo, tenía más comodidades, tenía wifi de no sé de cuántos gigas, tenía las mejores teles, tenía los mejores sillones, tenía una piscina, un jacuzzi, tenía un baño espectacular, era una casa hermosa, grande, pero en la arena. Entonces, no se trata de la comodidad que podía dar la casa, sino de la firmeza, de la seguridad. Entonces, a veces nosotros no logramos visualizar lo que Dios quiere de nuestras vidas, lo que Dios está exigiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada, porque nuestra visión es corta, porque nosotros no logramos entender los caminos del Señor. Porque hay caminos que para el hombre parecen rectos. Y creemos que haciéndolo así, vamos derechito al cielo. O creemos que haciéndolo acá, nos vamos a librar de... Y todos huimos del sufrimiento. Todos huimos del padecimiento de una u otra manera. Ocupamos la mente en otras cosas para no acordarnos de situaciones, de cosas, para no volver a nuestra realidad. Ocupamos nuestra mente, nuestra energía, nuestros recursos. Lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado? El tiempo. Y literalmente el tiempo es oro. Siempre he dicho, si este teléfono, ¿cierto?, vale 200.000, 300.000, hoy día hay teléfonos que valen millones, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos puede ser fácilmente 2 meses de trabajo de una persona que gana el sueldo mínimo, que está como en 560, algo así, no sé cuánto está el sueldo mínimo. Entonces, imagínense ya que esté en 500.000 pesos. Son 2 meses de vida. Entonces, el celular no vale 1 millón. Vale 2 meses que ese hombre, que esa mujer dejó de estar con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia, por un celular. Entonces, a nosotros nos venden el dinero y nos hacen creer que el dinero tiene un valor, y no tiene un valor. Lo que tiene valor es el tiempo. Por eso, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si alguien, siempre he dicho, si alguien me dice, pastor, es que no he ido a la iglesia porque no tengo tiempo, es que su tiempo lo está dedicando en cosas que son banales, terrenal. No lo está sembrando en buena tierra, porque si sembrara su tiempo en buena tierra, tendría tiempo. Ayer hablaba con unos pastores y que están ahí en los estudios y me decían, usted a las 7 de la mañana está enviando el mensaje y venía viajando a las 12 de la noche. Entonces llegó a la casa como a las 2, 3 de la mañana. Y a las 7, entonces, ¿cómo tiene el tiempo el pastor y nosotros no tenemos tiempo? Porque ¿en qué está usted sembrando su tiempo? ¿En qué lo está sembrando? Y cuando porque lo que uno siembra, eso cosecha. Y cuando uno lo siembra en el reino, todo lo que usted siembra en el reino tiene ganancia. Porque en el reino está al 30, al 60 o al 100 por 1, pero no hay pérdida en el reino. Lo único que no hay en el reino es pérdida. Todo es ganancia. Al 30, al 60, al 100 por 1. Y si usted escasea en algo, preocúpese. ¿Por qué está escaseando en eso? Porque eso a lo mejor lo está sembrando en otro terreno, que no es fructífero. ¿Amén? Amén. Entonces, lo primero es entender en este pasaje que hemos leído que el sueño ocurre a orillas del río. Y asumimos que es el río Nilo, que es el gran río que para los egipcios, en los tiempos bíblicos especialmente, el Nilo representaba vida. De ahí salían las vacas, de ahí salían las espigas, de la orilla. O sea, representa vida para ellos, representaba fertilidad y divinidad. Era considerado un dios en sí mismo. El río Nilo era considerado un dios, el dios Hapi. Y su poder sobre las inundaciones aseguraba, porque el río, ¿qué es lo que hacía? Se desbordaba.
Y la particularidad del río es que en una época iba hacia el norte y en la otra época del año su corriente iba hacia el sur. Y se desbordaba. Y eso aseguraba fertilidad de la tierra y abundancia en las cosechas. Entonces venía de lo que ellos más consideraban, venía este sueño. De lo que más apreciaban los... se apagó eso, parece. Lo que más apreciaban los egipcios. Entonces, de aquel lugar, de ese escenario, surgen estas 7 vacas hermosas y estas 7 espigas hermosas del sueño del faraón. Pero también de ahí mismo venían las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas. Todos conocemos el desenlace, lo cuenta, del sueño. Tanto las vacas flacas se comieron a las vacas gordas y tanto las espigas feas se engulleron, se tragaron a las espigas hermosas. El tema es que nadie podía interpretar, nadie podía descifrar el sueño. Del versículo 1 en adelante de este capítulo 41 narra esta historia y el faraón mandó a buscar a los magos, mandó a buscar a los entendidos, a los eruditos y nadie podía interpretarle el sueño. Entonces los libres, los que estaban libres, los que estaban en libertad, no tenían la capacidad. Pero había uno que estaba preso, que él sí podía interpretar. Amén, Señor. Entonces, nadie podía interpretar el sueño del faraón, nadie podía darle significado. Sin embargo, tras las rejas, en la cárcel, hay un joven hebreo. Y la Biblia lo destaca cuando viene el copero del rey y le dice al faraón de que había un joven y lo destaca hebreo. ¿Por qué? Porque el hombre nunca, a pesar de todas las situaciones que él vivía, él nunca perdió su identidad. Él nunca se confundió con los demás. Todo el mundo sabía que él era hebreo. Su comportamiento, su accionar, su forma de hablar. Él nunca se confundió con el mundo. Él no se contaminó con los demás. Él no pasó desapercibido ante los demás. Siempre se destacó y siempre mantuvo su identidad. Independiente de las circunstancias, independiente de los momentos, independiente de los problemas. Porque a lo mejor, imagínense ahí con la mujer de Potifar. Bueno, la dueña, pues, la jefa, la esposa de mi amo. Tengo que obedecer. Hay muchos obedientes y dirían amén. Le dirían amén, sí, Señor. Como Abraham, cuando vino Sara le dijo, acuéstate con mi concubina, amén. Y le obedeció. Como Jacob, cuando Lea dice, duerme con mi concubina, amén, le dijo Jacob. Y durmió con la concubina. Entonces cualquiera lo tomaría como bueno, una posibilidad. Pero hermanito, estás mal, pero mira, este trabajito, a esta peguita, te va a quitar tiempo de la iglesia. Te va a quedar tiempo de las cosas del reino. No sé, pero te va a servir para despejarte. O para tener el dinero que tú andas buscando. O para comprarte lo que tú quieres. Y te va a quitar la identidad. Entonces destaca el copero, este joven hebreo, que tenía identidad. Y dice, hay una persona que tiene la identidad del pueblo de Dios. Aunque esté preso, él puede resolver lo que los libres no pueden. ¿Me entienden? El que está preso tiene más entendimiento que los que están libres. El que está preso tiene más claridad que aquellos que estaban al lado del faraón. Imagínense, dice que cuando Potifar envía a José a la cárcel, José no renegó a Dios, no se amurró,
Ahí, no, es que Dios ya no me ama, es que Dios ya no me escucha, es que Dios no se amurró, sino que siguió sirviendo. Así es. A pesar de la condición en que estaba. A tal punto que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de la cárcel. A ese nivel. En medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio del dolor, José servía. A veces no, es que Dios, y no vamos a la iglesia, es que Dios, y no servimos a Dios, nos quejamos de todo, y no servimos a Dios. En cambio, José, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en ese caso? ¿Te crees que seguiría siendo fiel como fue José? Yo me imagino, seguiría siendo fiel como fue José aún. ¿Por qué me vendieron mi hermano? Encima el Señor hizo un llamado. Me mostró unos sueños. Me mostró el ministerio. Me dijeron que yo iba a ser pastor. Me dijeron que yo iba a ser evangelista. Me dijeron que yo iba a alcanzar las naciones. Pero resulta que me meten en un pozo. Y me venden. Mis propios hermanos me traicionan. A veces nosotros tenemos problemas con un hermano y pasan años. Lo encontramos por ahí, no le damos la cara, no lo saludamos y hablamos mal del hermano y lo embarramos todo. Cuando José ve a sus hermanos, ¿se recuerda? Amén. Lloró José. Los perdonó, los amó y los trató bien. Los hermanos temían, si este José, este que ahora es el segundo después del faraón, ¿qué va a hacer? Nos va a matar, se va a vengar. Pero ¿qué es lo que hizo José? Los amó, los trató bien, los abrazó, lloró con ellos. ¿Qué nosotros hubiésemos hecho en el caso de José, que fue vendido, que fue llevado como esclavo? ¿Hubiésemos dado lo mejor para Potifar? ¿Hubiésemos dado lo mejor en la cárcel? Si nos falta una lucas y ya nos desesperamos. Si nos mira mal un hermano y nos desesperamos y nos pasa algo y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? En cambio, José se mantuvo. Amén. El que estaba preso tiene más entendimiento que los que están libres. Es preciso dar a conocer el espíritu. Es preciso que nosotros entendamos que el espíritu hoy en día, en este tiempo, quiere hacernos referentes. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, nos quiere hacer referente para este mundo. Dios permite estas cosas. Permite los procesos que estamos viviendo, permite las traiciones, permite el dolor, las pérdidas, permite los fracasos en nuestras vidas. Porque Él está apostando por nosotros. Dice, ella se va a mantener. El Señor dice, Él se va a mantener. Ella dio su palabra, Él dio su palabra. Ellos han dicho que creen en mí, así que se van a mantener. Él está apostando por nosotros. O sea, no es suficiente con que tengamos estudios, no es suficiente con realizaciones personales, no es suficiente con una información o con leer lo que acontece en el mundo. Que a veces por lo que acontece en el mundo nos dejamos llevar. Hemos hablado durante estos días con varios pastores, ministros, de que la gente es apretada con el Evangelio. Y no voy a entrar en el tema simplemente del dinero, sino del tiempo, de los recursos, de las habilidades, de todo. La gente es apretada con Dios, pero con el mundo abre la mano así.
Para las cosas del reino, no, un poquitito o nada. Pero para las cosas personales, ¿por qué la gente no suelta? ¿Por qué no suelta la gente? Porque tiene el espíritu de aseguramiento. Lo que tiene en la mano, eso le da seguridad. Entonces, no, es que tengo esto nomás y que no lo puedo dar para... Porque, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo pago la cuota de acá? ¿Cómo pago la cuota de allá? Confiamos en las cosas de la tierra, no en las cosas que Dios nos puede dar. Entonces, la gente se deja guiar por las noticias, se deja guiar, ¿cierto?, por los acontecimientos que si nosotros somos parte de un reino. Está todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. Si nosotros no creemos eso, si nosotros no entendemos de que Dios tiene todo bajo control, siempre andaremos estresados, siempre andaremos preocupados, siempre andaremos limitados. Si nosotros simplemente nos dejamos llevar por lo que dice el sistema. Entonces, el Señor dice, no uséis malas palabrerías como los hipócritas, porque creen que por su palabrería se han escuchado más vosotros, ¿cierto? Entrar en vuestro cuarto y en los secretos, Dios que escucha en los secretos recompensará en público, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Amén. El problema es que nosotros no sabemos lo que realmente necesitamos. Por eso siempre le doy gracias al Señor, porque no tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito. Pero la gente no se conforma con lo que necesita, quiere más cosas. Y por eso sufre, y por eso se esfuerza, y por eso busca por aquí, busca por allá, y se olvida del reino. Mientras otros están buscando este misterio. ¿Por qué? Porque José tenía un misterio, ¿o no? José sabía interpretar sueños. José tenía misterio. Dios nos ha dado misterio a nosotros, ¿o no? ¿No le han dicho a usted cómo usted se mantiene después de todo lo que ha vivido? ¿Le han preguntado alguna vez? O sea, si yo hubiese pasado por eso, dicen muchos, no sé dónde estaría, qué hubiese hecho. Pero es un misterio que ni nosotros logramos entender por qué. Mire, José entra a la cárcel. Cae en gracia. Lo colocan a cargo de la cárcel. Cae a la cárcel también el panadero y el copero del rey. Y ambos tuvieron en la misma noche un sueño. Y José le interpreta el sueño a los dos. A uno dice, I'm sorry, a ti te van a colgar. Y a ti te van a reponer en tu puesto, en tu lugar. Tal como le dijo José, ocurrió ese mismo día. Lo único que te pido es que no te olvides. Pasaron 2 benditos años. 2 benditos años. Que José siguió en la cárcel. Olvidado. ¿Y usted cree que ese olvido fue por casualidad? No, porque Dios tiene propósito. Y tiene que madurarnos a nosotros. Y tiene que enseñarnos a nosotros. Imagínense que llegue el copero del rey, después que salió en libertad, y vaya al otro día y le hubiese dicho no sé, hubiese movido los hilos, como se dicen por aquí, hubiese influenciado en alguien. Mira, ¿sabes que ese joven que está en la cárcel me interpretó el sueño, es bueno, es un buen niño, no debería por qué estar en la cárcel? Y le dan la libertad a José. ¿Y qué hubiese hecho José? No sé. Le dan la libertad y se va a la casa de su papá. Vuelve a la casa de su padre. Y después, cuando hubiese habido hambre, ¿quién hubiese estado a cargo? ¿Se entiende o no? Amén. Que a veces no logramos dimensionar los procesos. Pero José adquirió entendimiento. Dios lo capacitó. Entonces, en el proceso, vamos a llegar a eso. Entonces, mientras otros andan buscando este misterio, por
Por ejemplo, en la droga. Satisfacer. Olvidarse. En el sexo ilícito, en el dinero, en la fama, en la autoridad, en el poder. O en cualquier otra cosa. Están intentando encontrar y descubrir qué es lo que está pasando internamente en ellos, pero no lo pueden hallar. Y de repente nosotros capaz que en la aflicción, en prueba, en dificultad, tenemos lo que ellos necesitan. Tenemos lo que ellos requieren. Los libres no tenían respuesta. ¿Quién tenía respuesta? El que estaba preso. Y a lo mejor en nuestras cárceles de tribulación, de angustia, del proceso que estamos viviendo, Dios nos ha dado respuesta para los otros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le negamos. Porque no hemos entendido que Dios te tiene ahí con un propósito. Que Dios te está haciendo pasar ese proceso con un propósito. ¿Para qué? No es para ti. Si el tema no es que viene en tiempo de hambruna, la preocupación no es que viene tiempo de hambruna, la preocupación es qué es lo que vas a hacer con lo que Dios te ha dado en abundancia. Entonces todos se preocupan de la escasez, todos están preocupados. No, es que dicen esto, es que el dólar, es que el petróleo, es que la guerra, es que la inflación, es que el gobierno, es que esto, otro. Pero nadie se ha preocupado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás preocupado de algo que tú no sabes si mañana vas a llegar? Entonces toda la gente cree de que el asunto es librarse de la hambruna. No. El asunto es qué haces con lo que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha sido propicio? Te ha metido en problemas, en situaciones, ha permitido situaciones, pero aún ahí no te ha abandonado, no te ha dejado. Y la mayor prueba de eso es que hoy día estás aquí. Amén, Señor. Esa es la mayor prueba de que a pesar de Dios ha estado ahí. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado ahí, no estarías aquí. Pero estamos preocupados de las vacas flacas. ¿Pero qué estamos haciendo con las vacas gordas? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto. Escuchen bien. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Dios tiene la intención de mostrar las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Es el misterio, el Cristo. Él es la imagen, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese misterio Dios lo ha depositado en barro, o sea, en vasos de barro. ¿Dónde sales? Colosenses, capítulo 1. Eso Dios lo ha depositado en vasos de barro, para que la gloria no sea del vaso. Amén. Pero nosotros no hemos logrado dimensionar el misterio que Dios nos ha revelado a nosotros. ¿Y qué hacemos con ese misterio? A uno le dio 5. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. Estamos como en 1, lo enterró. Como dice la alabanza, tuve miedo, Señor, de ti. ¿Se recuerda? El talento que tú me entregaste para que trabajara, Señor, lo escondí. Y eso está haciendo la gente. Está preocupado por los problemas, la situación, la cosa está mal, la economía está mal, que me hicieron esto, que me hicieron esto otro, que aquí, que allá. Pero lo
que Dios te ha dado se mantiene ahí. José, en esta imagen de la gracia, está haciendo referencia para el mundo. Cuando uno sigue leyendo ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta de este misterio que Dios no es porque seamos los mejores? No es porque uno sea más capacitado que el otro. Lo vil, lo necio, lo menospreciado. Amén. Como siempre he dicho, no se trata de nosotros, se trata de Él. Todo se trata de Él. Amén. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de la iglesia, se trata de Él. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros logramos entender que Dios nos ha dado un misterio, ¿qué está diciendo? Que hay un misterio que el mundo no ve, que para el mundo es una locura, pero para Dios es el poder absoluto de toda la concentración de su poder. Porque la palabra de la cruz, como dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder. Es poder de Dios, más para nosotros es poder de Dios, es decir, en Cristo y su sacrificio perfecto en el madero de la cruz están todas las respuestas para el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo que todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. Todo pensamiento, y en la psicología se llama eso pensamiento intrusivo. Cuando te hace sentir derrotado, te hace sentir que no puedes, te hace sentir que eres un pecador, te hace sentir que tú no sirves, te hace sentir de que no eres suficiente, te hace sentir de que no vale la pena. Todo eso hay que llevarlo a la cruz de Cristo, porque Él murió por nosotros. Amén. Dios no es, mire, Dios no escoge según los criterios humanos, sino conforme a su gracia y propósito eterno. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron personas comunes. Sin embargo, Dios los llamó, los capacitó y los usó para manifestar su gloria. Este pasaje nos recuerda que nuestro valor no depende de la opinión de las personas, sino del llamado de Dios. Dios había hecho un llamado a José tempranamente, que lo iba a poner por gobernante, que lo iba a poner por encima, lo iba a colocar por encima de sus hermanos. No le creyeron, le tuvieron envidia, porque eso provoca el llamado del Señor. Lo que el mundo desprecia, Dios puede transformar en un instrumento poderoso para cumplir su propósito. De esta manera toda la gloria pertenece únicamente al Señor y nadie puede jactarse de aquello. Soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Amén. Recuerda que Dios sigue escogiendo a quienes confían en Él. ¿Cuál es el pecado? Cuando dice que en San Juan capítulo 16, y vendrá el Espíritu Santo y Él os convencerá. ¿Primero de qué? De pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿El adulterio? ¿La fornicación? ¿La droga? ¿El alcoholismo? ¿El robo? ¿La mentira? ¿Cuál es el pecado? Que no creen. Porque hay gente que puede tener la vida intachable, pero no cree. Pero hay alguien que tiene una vida, pero, disculpando la expresión, del mil demonios, digna de ser acribillado, muerto, sentenciado a la pena de muerte, ser fusilado, pero sí cree y se arrepiente, porque la creencia tiene, ¿cierto?, la connotación de obedecer y de arrepentirse. Si cree, ese ladrón, ¿cuánto? Es como el de la cruz, el ladrón de la cruz. Él
nunca dio un diezmo. ¿Ah? Él nunca fue al culto. Él nunca estuvo en los estudios bíblicos. Si estaba en la cruz, porque él dijo, nosotros merecemos esto. Ese castigo de la cruz era para los peores de los peores. Era para el maldito. Porque la ley dice maldito el que es colgado en la cruz de un madero. Entonces, ellos se lo merecían, humanamente hablando, se lo merecían. Pero creyó y fue salvo. Entonces, el pecado por el cual la gente se va al infierno, a la condenación perpetua, y no estoy dando licencia para pecar. Pero el pecado es no creer. La gente piensa que a lo mejor dejando hacer esto, dejando esto otro, dejando de aquí, dejando allá. No. Puedes dejar todo. Pero si no crees que Jesús ya nos justificó, que Él nos salvó. Y no es un creer de la boca hacia afuera. Es un vivir. Porque para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, después de intentar descifrar el sueño de Faraón, José entiende algo que el resto no entiende. Van a venir años de abundancia, pero también años de hambre. El problema, como les decía, no va a ser que vengan días de hambre. El problema es qué es lo que vas a hacer ahora que puedes predicar, ahora que puedes servir al Señor, ahora que puedes leer la Biblia, ahora que puedes ayunar, ahora que puedes venir al culto y no vienes. Ahora que puedes leer la Biblia y no la lees. Ahora que puedes salir a predicar y no sales a predicar. Ahora que te puedes tomar, ¿cierto?, los libros, el tiempo y tienes todas las comodidades, porque Chile es un país de cómodos. ¿O no? Amén. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Más comodidad? Imagínense si nos metieran a la cárcel. Si no leemos la Biblia, o sea, ¿tienen que meternos a la cárcel para leer la Biblia? Entonces decía, no me recuerdo quién era un personaje en Estados Unidos cuando llevaban Biblia a la cárcel. Y él meditaba que antes la Biblia la entregaban en el colegio y en una década vino una ley y prohibió la Biblia en los colegios. Y él cuando iba a la cárcel a entregar Biblia dijo, si la Biblia la entregaran en el colegio, no tendríamos que estar entregando Biblia en la cárcel. Amén. Entonces hoy día que están pequeños, ¿qué depósito le estamos dando? ¿Qué nosotros le estamos entregando? En este tiempo que podemos, que tenemos la autoridad, que tenemos la capacidad, tenemos el dominio sobre ellos, no le enseñamos. Cuando venga la escasez de palabra y no tengan depósito, no tengan nada en su corazón. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a otras cosas. Si el problema, siempre he dicho, hermano, y la Biblia lo dice, el problema no está en nosotros, no va a repercutir en nosotros de forma instantánea, va a repercutir siempre en nuestros hijos. Porque recuerde que Él visita la maldad del hombre hasta la tercera generación. Mi maldad va a ser visitada en mis hijas, en mis nietas, en mis bisnietas si Cristo no viene antes. Pero también la promesa del Señor es que su bendición será hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Entonces Dios nos está dando abundancia hoy. Dios nos está dando abundancia hoy día. ¿Para qué? Para que no les falte a ellos mañana. Hoy día que podemos orar con ellos, hoy día que podemos ayunar por ellos, hoy día que podemos leerle la Biblia, hoy día que podemos inculcarle el temor de Dios y no lo hacemos. El problema no es el tiempo de la escasez. El problema es que hoy día que tenemos la oportunidad y la abundancia no lo hacemos. El faraón bajo la mente terrenal
ve vacas. José, bajo la mente eterna, ve tiempos. El faraón, en la mente terrenal, ve símbolos. José, en mente eterna, ve propósitos. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría del Espíritu permite discernir más allá de lo que está ocurriendo, qué no está sucediendo. No se limite a mirar su problema. Más allá de la prisión que estaba viviendo José, más allá de nuestras condiciones, más allá de las circunstancias, la sabiduría está atada al Espíritu de Dios y no a las noticias de este mundo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 19 al 21 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, a lo mejor esto es locura. Pero ¿para quiénes dice? Versículo 18. Para los que se pierden. El problema es que la misma gente de iglesia piensa que esto es locura. Pero ¿cómo tanto? Ya un pastor, si hicimos culto el jueves, ¿cómo hacer culto el viernes otra vez? ¿Y qué pasa con el sábado? ¿Y qué pasa con la familia? ¿Y qué? Hermano, he tenido todo el tiempo, hermano, he tenido todo el tiempo. Cuestionamos las cosas del reino. Entonces, es locura no solamente para el mundo, es locura para mucha gente dentro de la iglesia. José le da un anuncio, pero no venía de parte de él, venía de parte de Dios, venía de parte de aquel que lo ministraba, consolaba y sustentaba en todos los procesos de la vida. Nosotros tenemos que entender que en los procesos que estamos viviendo, Dios está a nuestro lado y Dios está ministrando y Dios quiere darnos a conocer algo. Y tenemos que entender el proceso, y si no lo entendemos, Dios nos hace volver a pasar el proceso. Por eso estamos como el pueblo de Israel, dando vuelta el mismo, y pasa el tiempo, y pasan los años, y no avanzamos. ¿Por qué? Porque miramos las circunstancias y no miramos lo que Dios quiere de nosotros, o lo que Dios nos está entregando, o lo que Dios está formando en nuestra vida a través del proceso. Por eso damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, así como el pueblo de Israel. Desde el día que fue echado en la cisterna y luego vendido a unos mercenarios en el desierto para ser llevado como esclavo a Egipto, donde fue comprado Potifar y acusado falsamente por la mujer de este, terminando en la cárcel, Dios siempre estuvo con José. Y ese proceso, algunos dicen que duró como 17 años, imagínense. ¿Cuánto tenía la mujer de flujo de sangre? 12 años. La mujer encorvada, 18 años. El hombre paralítico en Betesda, 38 años. Proceso, ¿no? Pero no aprendían. 40 años en el desierto y no aprendían. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Los de 20 barrios todos murieron en el desierto. Porque no creyeron. Viendo lo que el Señor hizo en Egipto, las plagas, cómo Dios los libraba a ellos, la tierra de Gosén, donde ellos vivían, no era atacada por las plagas, pero los otros, los egipcios, sí. Estando ahí, en la peor de sus temporadas, José, en el olvido absoluto. Su padre lo daba por muerto, sus hermanos lo habían vendido, su imagen había sido totalmente denigrada y su esperanza de cumplir los sueños que un día Dios le mostró, que Dios un día le había dado en su niñez y en su juventud, porque Dios nos ha mostrado. ¿O no? Amén. Nos ha mostrado cosas. Prácticamente toda su esperanza había desaparecido de José. Y en el peor de la temporada, ¿qué es lo que hace Dios? Por su fidelidad. Porque el amor de Dios le ayudó a permanecer
aún cuando estaba sin esperanza, sin oportunidad y sin dignidad humana. En este proceso que estamos viviendo, el proceso que usted vive, que cada uno de nosotros estamos viviendo, en este tiempo donde la situación es tal vez adversa, o te sientes oprimido, o te sientes abandonado, o te sientes ninguneado, o te sientes tal vez que no vales nada, estás atribulado, angustiado. En este proceso Dios puede levantarte. Si hay convicciones, si hay fidelidad, cuando no hay respuesta y queremos de que Dios no nos escuche, no te enfoques en lo que la mayoría se enfoca, en el problema, en la dificultad, en la escasez. No mire lo que la gente mira. Comienza a visualizar lo que Dios está hablando. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está requiriendo de nosotros? ¿A qué nos está llamando? No se trata, insisto, de que haya tiempos de escasez, sino se trata de saber utilizar lo que Dios nos ha entregado. En cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, no necesariamente sea en la abundancia, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. La viuda tenía un poquito de aceite. Hay una alabanza, viuda sin nada. La viuda en los tiempos de Eliseo tenía un poquito de aceite. Si la gente se aferra a ese poquito de aceite, o como en los tiempos de Elías, no tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, haré una tortita, comeré con mi hijo y nos echaremos a morir. ¿Qué hace Elías? ¿Qué le dice? Haz como has dicho, pero dame a mí primero. Si la viuda se hubiese asegurado de no, ¿por qué la darle a él? Y come ella, con su hijo, se muere. Y eso está pasando, que la gente se asegura. Dice, no, es que no tengo, es que no me alcanza, es que no puedo. ¿Por qué? Porque ve lo que la gente ve, no lo que Dios le está mostrando. No lo que Dios le está mostrando. Hermano, esos 5 panes y 2 peces en el bolso del niño no servían para nada. Si el niño hubiese dicho, no, esto me lo aseguro para mí, como muchos dicen, no, es que no tengo nada más, es que ¿cómo lo voy a entregar? Esto no alcanza para todo, ¿para qué se lo voy a dar? ¿Qué va a hacer esto? No influencia en nada, no va a cambiar en nada. Si hay más de 16,000 personas, 5 panes y 2 peces, los dejo en mi bolso y ahí queda. ¿Y qué va a pasar? Se va a podrir. ¿Y se está pudriendo la bendición? Amén. Se te está pudriendo la bendición, por eso no tienes lo que supuestamente deberías tener. Si yo hago todo bien, si yo me porto bien, si yo estoy actuando bien, si estoy yendo a la iglesia, si no digo garabato, si estoy orando, es que no estás abriendo no solamente el tema monetario, sino tu tiempo, tu dedicación, tu consagración a Dios. Entonces lo que tienes se está pudriendo. Lo que Dios te ha dado se está pudriendo. ¿Por qué? Porque lo tienes guardado en el bolso ahí. Y estás ahí asegurándote las cosas materiales, los 5 panes y los 2 peces, porque cuando termine la charla, cuando termine, ¿cierto? Todo esto, a lo mejor yo voy a tener hambre. ¿No? ¿Qué hizo el niño? Sacó esos 5 panes y se los llevó a quien lo puede multiplicar. Esos 5 panes y 2 peces en el bolso se pierden, pero en las manos de Cristo se multiplica. Y esa abundancia. Dice que alimentó a todos. Y aún sobraron ¿cuánto? 12 canastas llenas. Entonces estás guardando cosas que Dios te ha dado. Y un día Él va a venir a pedir cuenta de los talentos, de los dones, de los recursos, de lo que Dios te ha entregado. Como dijo el apóstol Pablo, no colocando la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, según de Corintios 4:18. Las cosas que se ven son pasajeras, son perecederas. Las que no se ven son eternas. La gente te puede ver afligida o afligido. Tú mismo te puedes ver entrampado en situaciones sin encontrar pronta salida. Pero no te fijes en eso. No pongas atención en esas cosas.
Observa lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu entorno, cómo cambia tu entorno, cómo cambia tu vida, cómo cambia tus pensamientos, cómo te permite, si antes vivías con 2 millones, con 1 millón de pesos, hoy día estás viviendo con 200 lucas, hoy día estás viviendo con 400 lucas, gloria al Señor. No te sientas empobrecido, siéntete enriquecido porque ya no necesitas el millón. Amén, Señor. ¿Pero qué está haciendo la gente? ¿Está buscando el millón? Y no está entendiendo que Dios te está permitiendo vivir con 200 lucas, con 400 lucas. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios está haciendo algo en el entorno. Dios está limpiando el ambiente. Se están yendo gente que no te aportan, no te bendicen, no te ayudan. Al contrario, te estorban. No retengas esa gente. No retengas esas personas. No retengas esas situaciones. Deja que se vayan. Deja que te dejen, que te abandonen. Hay uno que nunca te va a abandonar. Entonces hay gente que te lleva para otros lugares. Hay gente que te invita para otras partes. Hay gente que no bendice tu vida. A lo mejor te hace pasar un buen momento, un instante, pero el vacío en tu corazón, en cualquier momento nos canta el gallo, ¿o no? Yo me imagino siempre a Pedro, pasados los años, en una azotea tal vez, mientras ora en algún momento y dice, gracias Señor, porque esa noche me cantó el gallo. Porque si no me hubiese cantado el gallo, yo hubiese perdido, Pedro. Hubiese seguido negando al maestro. Por eso es necesario que nos cante el gallo y de repente, ¡pum!, nos llegue el tejazo. Y podamos sentir ese vacío, esa necesidad de Dios. Amén. Pero ¿qué hace la gente? Muchas veces busca llenarlo con otras cosas. Porque somos rebeldes, somos duros de servir. Entonces, Dios está emparejando el camino, como Dios también está proveyendo de todo lo que necesita para alcanzar el propósito de Él. José vivió un camino largo, tedioso, discriminatorio, prácticamente arriesgando a cada minuto su vida. Sin embargo, Dios lo sacó de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado del mundo y lo puso en honra. Y fue el segundo después del faraón. ¿Usted cree que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas? Amén. ¿Usted entiende que Dios tiene grandes cosas para nosotros? Cuando leemos Efesios capítulo 1, Él nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. La palabra nos dice, Él nos va a bendecir con todo. No. Ya hemos sido bendecidos. El problema es que nosotros no hemos alcanzado esa bendición, pero la bendición está. Y el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida bendecida. Amén. Póngase en pie. Oramos al Señor. Decimos, Padre, te damos gracias por este consejo de tu palabra. Gracias, Dios mío, por la bendición que usted nos da de poder leer, estudiar, escudriñar y escuchar lo que usted tiene para nuestras vidas. Bendícenos a través de ella, que esta palabra siga retumbando en no solamente en nuestros oídos, sino en nuestro ser, en nuestro interior, para que nosotros podamos entender y comprender el proceso por el cual usted nos ha hecho pasar, por las cosas que estamos viviendo día a día, por las situaciones, Señor, que estamos experimentando. Que no veamos, Padre Celestial, y no temamos por los tiempos de abundancia, sino que nos preocupemos qué haremos con los tiempos de escasez, pero que nos preocupemos qué haremos con los tiempos de abundancia, qué haremos con lo que usted nos ha dado en este tiempo, en este momento, qué haremos, cómo distribuiremos, Padre Celestial, los recursos que usted ha entregado. Tal vez algunos dirán que son escasos, que son pocos, pero lo hemos insistido una y otra vez, Señor. 5 panes y 2 peces en las matemáticas del Señor alimentan a miles. Amado Dios, usted hace cosas maravillosas, como dice tu palabra, que Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna, Padre mío. ¿Cómo no adorar, cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no glorificarte, Padre Celestial?
porque en nuestra humanidad no alcanzamos a entender esto. Pero hay misterios, Señor, que usted quiere revelarnos y muchas veces debemos estar ahí, en ese lugar, detrás de la reja. Como estaba José, Señor. Él estaba preso, pero tenía entendimiento. Hay muchos que se creen libres, pero están cegados, incapacitados, Padre Celestial. Mas a usted le ha placido ocultar esto de los sabios y de los entendidos para revelarnos a nosotros, los pequeñitos. Gracias por esa misericordia y esa gracia derramada sobre nuestras vidas. Y yo te ruego que usted nos fortalezca cada día en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre.